Estimados estudiantes del Colegio Cundinamarca, grado décimo, énfasis de humanidades, sean ustedes bienvenidos a este primer espacio académico correspondiente a la asignatura de Análisis Social Contemporáneo. Les habla el docente Camilo Andrés Lagos, dándoles nuevamente y extendiéndoles la bienvenida a este proyecto, a esta educación media para el siglo XXI, la cual busca incentivarlos e incentivarlas para que ustedes mismos potencien sus conocimientos y adquieran herramientas cuyo fin último es que les sirvan para defenderse en su vida profesional de carrera universitaria y también en el mundo laboral. Entonces, hoy vamos a comenzar, chicos, con una breve presentación, una inducción acerca de lo que es la asignatura de análisis social contemporáneo. ¿Qué vamos a ver en esta asignatura y qué se pretende? Bueno, chicos, para comenzar entonces, la asignatura de análisis social contemporáneo va a buscar hacer, como su mismo nombre lo indica, un análisis reflexivo, indagatorio, acerca de ciertas particularidades de la historia reciente de Colombia que nos permiten configurar la realidad actual. En este sentido, entonces, comenzar definiendo que un análisis social, cuando nosotros hablamos de un análisis, decimos que es ese acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza. Cuando nosotros hablamos de un análisis, hacemos reflexión a una indagación, a un estudio, a una investigación, a una consulta. Es decir, es una acción de tomar un elemento y consultarlo, estudiarlo y determinar cuáles son los elementos que componen ese sujeto en estudio. Dice aquí su función, sus características, sus elementos, su significado, entre otros aspectos. Este acto comprende diversos tipos de acciones con distintas características que apuntan principalmente al estudio global de la comprensión del fenómeno que se está estudiando. Entonces, para arrancar, nosotros vamos a hacer aquí un análisis de la sociedad colombiana. Pero para comenzar haciendo ese análisis de la sociedad colombiana, chicos, no podemos partir de cero, no podemos partir, digamos, de estudiar las dinámicas actuales de la sociedad colombiana, que digamos, podemos hablar del narcotráfico, podemos hablar del desempleo, podemos hablar de la corrupción, pero no podemos decir que son fenómenos y desconocer su devenir histórico, que son fenómenos actuales que se presentaron nomás porque sí, sino que sí hay que ir un poco más allá y entender que la realidad del contexto social colombiano actual pues tiene un devenir y un trasegar histórico y a eso hace digamos la invitación el análisis social contemporáneo. En primera instancia, lo que buscamos en esta asignatura es que ustedes, como ciudadanos y ciudadanas futuros de Colombia, pues reconozcamos nuestra realidad, reconozcamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Porque si hay algo que hoy lamentablemente se desconoce en la actualidad es nuestra historia y por eso tendemos a cometer los mismos errores. Por eso estamos eligiendo siempre los mismos candidatos. Por eso ya se nos hace normal la corrupción, los problemas en la salud, los problemas en la educación. ¿Por qué? Porque la pildorita de la memoria se nos ha olvidado. Entonces, lo que buscamos con este espacio académico es generar en ustedes esa conciencia crítica, ese pensamiento crítico, reflexivo, partiendo del reconocimiento de su historia, para que usted se pueda reconocer como un ciudadano, como colombiano. En este sentido, un análisis social implica un estudio detallado de los componentes estructurales de la sociedad. Como él decía, la idea es comenzar a hacer un análisis reflexivo acerca de todos sus elementos, cierto, característicos que nosotros vamos a reconocer tal vez como hechos históricos que poco a poco o uno tras otro fueron consiguiendo y fueron construyendo la realidad actual. Es decir, la realidad actual de nuestro país no solo es el resultado de procesos sociales, sino también de dinámicas y de fenómenos sociales que se han venido presentando en el devenir y a lo largo de la historia. Y eso es lo que vamos a comenzar a analizar en este curso. Es decir, los elementos característicos de la misma, que a su vez determinan sus principales particularidades, que influyen en los modos de organización social,
de un determinado grupo social o de un grupo humano, en este caso la sociedad colombiana. De esta manera, el análisis social se convertirá en un estudio global de la sociedad encaminado a comprender los fenómenos y dinámicas del fenómeno social. Básicamente, entonces, lo que buscamos aquí es hacer una indagación, un estudio reflexivo de nuestra actual sociedad colombiana, pero para hacer ese estudio de la actualidad y de la sociedad colombiana y por qué somos la sociedad como la que somos, pues tenemos que retroceder un poco en el pasado y hacer un estudio de ese devenir histórico, en el cual vamos a encontrar diferentes elementos, ¿cierto? De orden histórico, de orden social, de orden político y de orden cultural que van a determinar las prácticas sociales que nosotros tenemos en la actualidad. Es decir, la realidad social actual va a ser el resultado de procesos sociales que se vienen determinando tiempo atrás. Por otro lado, lo contemporáneo, entendiéndolo desde el enfoque actual, es decir, todo aquello que sucede en el tiempo presente, en este tiempo presente, y que pertenece al periodo histórico más cercano a la actualidad, involucra un elemento más particularizado. Es decir, aquí ya vamos a particularizar un poco más el estudio social, ¿cierto? Y si es que estamos diciendo que vamos a hacer un estudio social de la actualidad de Colombia, pues no vamos a estudiar toda la historia de Colombia, sino vamos a aterrizar ese estudio a los factores y a los elementos históricos más recientes. Por eso hablamos de la historia reciente. Entonces, cuando hablamos de lo contemporáneo, es lo reciente. Vamos a aterrizar ese estudio a lo más particular. No vamos a hablar de toda la historia de Colombia, de los procesos de independencia, colonización, etcétera, etcétera, sino descubrimiento. No, vamos a aterrizarlo más a los hechos que, digamos, configuran nuestra realidad actual en Colombia. Por eso se le añade lo contemporáneo, la palabra contemporánea. Involucra un elemento más particularizado en dicho estudio global que pretendemos hacer. Es decir, no se estudia toda la sociedad ni todas las dinámicas características, sino que se centra el estudio particular en algunos hechos específicos, que son los que vamos a estudiar. ¿Cuáles son esos hechos específicos? La historia reciente de Colombia, para el entendimiento de la realidad de la sociedad. En otras palabras, el estudio de los hechos históricos que condicionaron y marcaron a su vez o influyeron en la consolidación de la estructura social actual. Todo este estudio socioanalítico, chicos, implica un análisis reflexivo. Nosotros vamos a hacer una reflexión acerca de las diferentes fenómenos sociales, hechos históricos de la historia reciente de Colombia, tal vez como lo fue el Bogotazo, como lo fue el Frente Nacional, como lo fue el surgimiento de movimientos guerrilleros, como lo fue el narcotráfico, etcétera, etcétera, que fueron procesos y dinámicas sociales que se vinieron dando en nuestra sociedad, pero la idea es que si bien nos podemos cambiar la historia, sí podemos cambiar su interpretación. Y en este sentido, el ejercicio valioso y lo importante de un estudio social contemporáneo es eso, apuntar a nuevas lecturas de la historia. Si bien no podemos cambiar la historia, sí podemos cambiar su modo de interpretarla, de leerla y de entenderla para proyectar futuros cambios en nuestra sociedad y en nuestro contexto actual. Entonces, esa es una de las invitaciones también que hace este espacio académico, a pensarnos y a proyectarnos la sociedad desde un enfoque totalmente diferente, desde un enfoque más humano, desde un enfoque más social, desde un enfoque más cooperativo, más colectivo, que involucre el pensarnos al otro y el pensarnos a nosotros, pero para fines conectivos. Hoy en día la sociedad se encuentra muy dividida por intereses políticos, económicos, culturales. Entonces, al nosotros hacer un análisis reflexivo de la historia reciente de Colombia, ese análisis nos puede permitir generar unas nuevas lecturas e interpretar la sociedad, nuestra realidad social, de otra manera. Interpretándola de otra manera, podemos comprendernos y comprender al otro y construir proyectos que apunten, por así decirlo, a nuevos procesos colectivos sociales que sean más armoniosos y más equitativos, que es lo que hoy en día nos hace tanto falta a la sociedad colombiana
apuntar todos a un mismo proyecto que nos beneficie y nos nutra a todos. Un pequeño, digamos, esquema analítico de lo que es el análisis social. Entonces, aquí les desglosé, digamos, los tres elementos que componen esta palabra, análisis social. Entonces, les decía yo, cuando nosotros hablamos de ese análisis, es un estudio o reflexión de un fenómeno, ¿cierto? Ese fenómeno ya lo vamos a aterrizar a que es lo social, que es el hecho social, que es la realidad, y que también lo podemos entregar como una investigación social, características de la sociedad. Esa investigación social va a ir encaminada a estudiar las características de la sociedad. En este sentido, se va a hacer un examen analítico de la sociedad que busca determinar la situación actual, ¿cierto? Comprender el contexto social y buscar posibles soluciones a las problemáticas actuales. Por eso les decía, el hecho de hacer un análisis social no solo va a recaer en el hecho de que sí, vamos a estudiar el Bogotazo, Jorge Luis Gaitán, sí, el Frente Nacional, el Partido Liberal, el Partido, sí. No, la idea es que no solo reconozcamos y conozcamos esa realidad histórica, sino que a partir de ella proyectemos posibles soluciones. Si nosotros estamos cansados de la corrupción de nuestro país, estamos cansados de la politiquería de nuestro país, pues tenemos que mirar ese trasegar y ese vínculo histórico, que es lo que ha pasado. Y asimismo tener esa pildorita en la memoria de decir, no, mire, la historia de nuestro país, la historia política de nuestro país ha pasado por estos y estos hechos, ¿cierto? No podemos seguir repitiendo y tenemos que asumir una postura crítica y reflexiva para generar esas posibles soluciones para los problemas y las problemáticas actuales de nuestro país, ¿cierto? Como futuros ciudadanos, independientes, chicos, del área que ustedes vayan a ser en el futuro, doctores, mecánicos, licenciados, enfermeros, instructores, ¿cierto? Desde las diferentes áreas en que ustedes se muevan, como mínimo, ustedes tienen que ser sujetos críticos y reflexivos de su entorno social y proponer posibles soluciones a las problemáticas actuales. Entonces, chicos, con este video está acompañado de una unidad didáctica. Esta unidad didáctica va a tener dos sesiones. En la primera sesión vamos a hablar acerca de este fenómeno, de este estudio y esta asignatura que es conocida como análisis social contemporáneo. Entonces, con base en este documental, con base en este video que les realicé, con la ayuda de otras fuentes bibliográficas que van a encontrar en la unidad didáctica y con base en el material y en el material de apoyo que van a encontrar en la unidad didáctica, van a contestar un pequeño cuestionario. Entonces, no es más, chicos, muchas gracias por su atención y espero seguir en contacto con ustedes.